Gracias, hermano Denis. Voy a pedir que tomen su Biblia, por favor, y vayan a la epístola a Gálatas. Les recuerdo que hemos terminado nuestro recorrido por la segunda parte del libro de Hechos y llegamos hasta el capítulo 28, versículo 22 o 23, no recuerdo ahora, donde termina el segundo viaje misionero de Pablo. Estamos preparando una serie de mensajes del libro de Eclesiastés, pero mientras tanto vamos a tener una serie corta acerca del fruto del Espíritu Santo. Entonces quiero invitarles a que lean conmigo Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, lo voy a leer yo, 22 y 23. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Preciosa la palabra de Dios. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, esta mañana de nuevo estamos delante de tu presencia. Y en esta ocasión hemos abierto tu palabra, hemos leído y ahora queremos entenderle, ponerle el sentido que tú, por la cual tú lo inspiraste, Señor. De tu gloria para edificación y iglesia y de los tuyos, oh Señor. Danos siempre la humildad de recibir tu palabra con el corazón dispuesto a hacer los ajustes en nuestra vida que sean necesarios, Padre, para que en nuestro diario vivir esta iglesia pueda ser luz en medio de tantas tinieblas, en medio de tanta oscuridad, de tanta inmoralidad, de tanta religiosidad. Oh Dios, la luz de Cristo, la llenura de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo sea manifiesto en la vida de los aquí presentes. Así que te ruego para que me guíes, que me controles, Señor, para que tu palabra expuesta pueda edificarnos a todos, ya que todos necesitamos ser exhortados, consolados y animados en estos asuntos. Danos sabiduría, pero sobre todo humildad, sencillez en nuestro corazón, humildad para predicar tu palabra y para recibirla a la vez. Amor profundo, que siga creciendo ese amor por los que hoy en mí, Señor. Gracias por tu palabra. Guíanos en este momento en Cristo Jesús. Amén. El fruto del Espíritu Santo. Los creyentes, todos los que hemos creído en Cristo, y Él es nuestro Salvador y nuestro Rey, un día seremos transformados a cuerpos celestiales, porque nuestro cuerpo concebido en pecado no puede habitar en el cielo. Sin embargo, a pesar de que nuestro cuerpo actual no puede heredar la gloria, así en su condición, goza de un honor extraordinario y sublime. Este cuerpo, hermanos, en el caso de los que hemos creído en Cristo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, una morada de la tercera persona de la Trinidad. ¡Qué maravilloso! El cuerpo de hombres y mujeres pecadores viene a ser templo del Espíritu Santo. Somos un tabernáculo para Dios en la persona del Espíritu Santo. Hermanos,
qué sendo honor para todos aquellos que hemos creído. No existe forma de valorar este inmenso privilegio. Gracias a Dios, gracias Cristo, digámosle, y honremos y glorifiquemos su nombre por todas estas cosas. El Espíritu Santo es una persona de la Santa Trinidad, de nuestro Dios, el único Dios verdadero. Él es un Dios trino, o sea, que es Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando, por ejemplo, cuando bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad. Como lo dijo Carlos Spurgeon, el Espíritu Santo es una persona en la esencia de la deidad, de la divinidad. Es Dios. Además de gozar, hermanos, nosotros de este honor incalculable de ser morada del Espíritu Santo, y dése cuenta que es un gran honor, es un gran honor. Yo le aseguro que si alguien a que usted estima mucho o una persona famosa quiere llegar a su casa a tener un almuerzo, una cena con usted, esa casa usted ese día o días anteriores la va a alistar y va a ser un manjar y se va a sentir honrado u honrada. Bueno, nosotros tenemos una honra mucho mayor, y es que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero además de gozar de ese honor, también nos encontramos con la posibilidad tan hermosa de poder ser llenos del Espíritu Santo. Esto es cuando nuestra personalidad, cuando nuestro carácter, cuando nuestros genes, que a veces son excusas, pero lo digo así, cuando nuestros hábitos, cuando nuestras reacciones, cuando nuestros deseos, nuestras palabras y cuando nuestra conducta es dominada por el Espíritu Santo. Eso es la llenura del Espíritu Santo. No podemos llegar entonces a ser llenos con escasez de la palabra, con escasez de Dios, con escasez de oración. Hay abundancia de la palabra en la llenura del Espíritu Santo. Hay abundancia de la comunión con Dios. Y cuando esto está sucediendo en nosotros, cuando usted es lleno, llena del Espíritu Santo, se logran evidenciar algunas virtudes piadosas o actitudes piadosas que son conocidas como el fruto del Espíritu Santo. No puede venir a usted el fruto del Espíritu Santo en su plenitud si no hay llenura del Espíritu Santo. Se las voy a enumerar a estas virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entre hoy y algunos domingos vamos a ver cada una de ellas. Estas las encontramos enlistadas en la epístola a los Gálatas. Hace minutos atrás lo leímos. Antes de verlas y de explicarlas y evaluarnos actualmente con el espejo de las Sagradas Escrituras y de esas virtudes, antes de eso y de animarles y guiarles para que sean llenos del Espíritu Santo, para que sean entonces puedan ser un reflejo andantes del fruto del Espíritu Santo, creo que es conveniente entender a grosso modo, a líneas muy gruesas, de qué trata la epístola a Gálatas y qué lugar entonces toma este asunto del fruto del Espíritu Santo con el tema que Pablo está desarrollando en dicha epístola. Para entender eso de mejor manera, para entender el texto de mejor manera, es bueno ponerlo en contexto. En este caso no va a ser un contexto muy amplio, pero sí que se puede entender. Y entonces, en resumen, Pablo,
cuando escribe la epístola a los Gálatas, está preocupado porque las iglesias de Galacia, aquellas que plantó en su primer viaje misionero, se estaban dejando influenciar por algunos que querían poner cargas de la ley judaica a la predicación del evangelio y a la vida cristiana. Y querían entonces que se circuncidaran, por ejemplo, los gentiles, entre otras cosas. Entonces Pablo en esta epístola les exhorta para que no vayan a aceptar eso y no vayan a cometer sendo error. Ese no es el evangelio que yo les prediqué. Y todavía les dice, y si aún un ángel del cielo trajera otro evangelio diferente al que yo les enseñé, sea un maldito, les dice. O sea, ese que yo les enseñé, el evangelio de la gracia, es el evangelio. Entonces les exhorta para que no cometan semejante error. Les recuerda que son salvos y justificados por la fe sola, sin necesidad de las obras de la ley. Y que en Cristo, también les dice que en Cristo gozamos de libertad, que ya no estamos bajo el yugo de esclavitud de la ley. Por lo tanto, les va diciendo él, estoy como parafraseando, no podemos tener una fe legalista, no podemos tener una fe que obliga a cumplir algunas cosas en cuanto a la salvación. Por ejemplo, la circuncisión, eso era algo de las descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces no era necesario, mucho menos a estas iglesias, que en su mayoría eran de personas no judías, no eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en líneas gruesas, de eso trata la epístola. Y habiendo dicho de qué trata de manera, creo que simple, entonces también el apóstol no quiere obviar que cómo debe ser la vida cristiana. Sí, no acepten esas cosas, pero él no quiere obviar cómo debe ser la vida cristiana. Y no quiere dejar de lado tampoco a lo que él mismo se está refiriendo con esa libertad con la que hemos sido llamados. Es un tema que él trata en la epístola a los Gálatas. Quiero que vean conmigo ya el contexto más cercano todavía al mensaje, al texto en el que estamos exponiendo, vamos a exponer. En el capítulo 5, solo versículos del capítulo 5, el contexto aún más cercano. Vean conmigo, por ejemplo, el versículo 1 de Gálatas 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de servidumbre, porque ya no estamos bajo la ley. Entonces tenemos libertad, pero él mismo va explicándonos esta libertad. Veamos el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente, él lo está aclarando, está poniendo los puntos sobre las is. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Y dice más cosas. No es libertinaje entonces, ¿verdad? Es libertad del yugo, de la ley, del legalismo de nuestra fe. Pero esa libertad no tenemos que usarla como ocasión para estimular los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Vean conmigo lo que dice el versículo 16, como les digo, el contexto más cercano. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos o la concupiscencia de la carne. Sí, somos salvos por gracia, no hay que poner carga de esclavitud,
No seamos legalistas, pero debemos de andar en el Espíritu. Esa libertad no es para estimular la carne a lo que nosotros queramos. Eso es lo que está diciendo. En esta parte de la epístola ya nos está hablando, ya no está hablando de la salvación por la sola fe. Aquí está hablando ya de la vida cristiana y está explicando que un malentendido de la salvación por gracia está alejado de esta otra verdad que expone. Si entendemos mal la salvación, esa libertad puede ser mal entendida. Entonces, por eso, como les digo, él está explicando. Es decir, amados hermanos, que él pasa al asunto de la vida del creyente en esta parte. Y dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, ahí el 17. Y el del espíritu es contra la carne. Lo están viendo, ¿verdad? Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. No, hermano. El cristiano no puede andar diciendo que él puede hacer todo lo que quiera. Hay deseos en la carne que son, ¿qué dice? ¿Cuál es la preposición que usa? Contra. Contra. Oponentes, adversarios contra el espíritu. Hermanos, o sea que esa libertad de la que nos está hablando no es para hacer lo que uno quiera en ningún momento. Además de revisar el asunto de la epístola de Gálatas, así muy brevemente, antes de entrar al texto también considero pertinente que analicemos a los cristianos de hoy y veamos qué tanto los cristianos de hoy invierten o qué tanto ceden para satisfacer los deseos de la carne, que dice ahí que son contra el espíritu. O sea, qué tanto invertimos en tiempo, en recursos, en disposición de nuestra voluntad para estos o aquellos deseos que son contra el espíritu. Y considerémonos nosotros mismos con humildad, hermanos, ante estos asuntos. Sin duda, cada uno de nosotros, yo el primero, debemos crecer en los aspectos del fruto del Espíritu Santo. Así que expongamos y escuchemos estos mensajes con humildad de corazón. También miremos, contrastemos esa primera pregunta de qué tanto invierten en tiempo, contrastemos eso con una perspectiva de qué tanto los cristianos invierten y procuran ser llenos del Espíritu Santo para manifestar el fruto del Espíritu Santo en su casa, en su lecho, en su trabajo, en su vecindario, en la sociedad en general. ¿Qué tanto estamos invirtiendo en tiempo, en recursos y en voluntad? Bueno, en nuestros días, hermanos, hay de todo, de todo. Pero desde mi perspectiva, muchos están usando la libertad como ocasión para la carne. Y es específicamente eso lo que Pablo dice, que no debe ser así. Por eso tenemos que tener cuidado. Como resultado de usar esta libertad como ocasión de la carne y como resultado de no procurar con diligencia o como se debe la llenura del Espíritu Santo dentro de los creyentes, estoy hablando, encontramos a muchos que son reconocidos como cristianos que no crecen en el amor. Su círculo de amor es tan pequeño. No abren su corazón a amar, sino que ahí a sus seres más queridos
nada más. Por esa misma razón de que no, un mal entendimiento o un mal uso de esta libertad y no procurar la llenura del Espíritu Santo, también encontramos cristianos que no viven en plenitud de gozo y que con una facilidad pasmosa lo vemos con amargura, con tristeza, o que se disgustan con mucha facilidad. Esa es una alarma, hermanos. Si nos está pasando, es una alarma. Y tenemos que poner, como decimos popularmente, las barbas en remojo. Y entonces decir algo, tengo que escuchar la palabra de Dios porque eso me está pasando. Debido a ese descuido de sus vidas espirituales, en no procurar la llenura del Espíritu Santo, es que vemos a muchos cristianos que no son pacificadores. En vez de eso son oposicionistas, ya tienen una conducta de oponerse a todo, de estar ahí en todo. En vez de ser pacíficos, son provocadores de hostilidad y andan participando activamente en exacerbar la paz. Se les ha olvidado aquellas palabras de Jesús cuando dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5. Hermanos, es por un mal uso de la libertad cristiana que en vez de ver a creyentes llenos de paciencia, nos encontramos con cristianos desesperados, exasperados o disgustados, con escasez de paciencia. La mecha cada vez, en vez de ser más larga, es más corta. Son impacientes, intranquilos y a veces les vemos enloquecidos porque las cosas no salen como desean y en los tiempos que ellos lo quieren. Es lamentable, pero hoy no es complejo encontrar cristianos con pensamientos maliciosos, o por lo menos conocidos como cristianos, y con pensamientos maliciosos o deseos bellacos o deseos malos, pues, hacia terceras personas. No hay benignidad, carecen de benignidad. Esa es otra alarma, hermanos, que tiene que no solo encender la luz roja, tiene que sonar. Si usted tiene un deseo que a alguien ojalá le pase algo malo, es una escasez de benignidad. Está bueno que le pasó. No, hermanos, y lastimosamente a veces se encuentran esas cosas entre los cristianos. Es terrible, pero es real que debido a un mal uso de la libertad y a la falta y a la llenura del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, a veces nos damos cuenta que los llamados y reconocidos como creyentes están tristemente desprovistos de bondad y de misericordia, fríos como un témpano de hielo. En sus corazones parece que hay un iceberg, son una nevera, no hay misericordia, bondad. Asimismo, muchos pasan a estar llenos de dudas en vez de estar llenos de fe. Pasan a estar llenos de ira y se vuelven iracundos, irritables y rencillosos en vez de estar llenos de mansedumbre. Estoy enumerando el fruto del Espíritu Santo. Primero su contraste y después el fruto. Asimismo, hermanos, muchos pasan a estar así, llenos de estas cosas y con escasez del fruto del Espíritu Santo. Y finalmente, en vez de tener dominio propio como parte del fruto del Espíritu Santo, son dominados por otras cosas, por las situaciones, por la tensión de las circunstancias
o por las gavillas, o por los, como dicen muchos, los genes, son genes que han heredado. Los dominan esas cosas, los domina su famoso carácter, en fin, dominados por el yo y no dominados por el Espíritu Santo. Ante este lamentable panorama que he planteado, y será mala mi perspectiva, hermano, estaré muy errado yo. Estaré planteando una realidad que solo yo la miro. Bueno, yo creo que es parte de la realidad de nuestros días. Ante este lamentable panorama es relevante, es importante, es adecuado que exploremos con sencillez de corazón y con humildad, con el corazón abierto, las virtudes del fruto del Espíritu Santo. No solo para saberlas, nos vamos a evaluar. Vamos a poner el espejo de la palabra del Señor, el fruto del Espíritu Santo, y nos vamos a poner nosotros. Y vamos a empezar a trabajar en poder ser llenos del Espíritu Santo para mostrar estas virtudes de Cristo. Al final es ser semejantes a Cristo. Esta serie de mensajes, hermanos, miniserie digo yo, es aplicable para todos nosotros. Yo no me estoy excusando al hablar de esto. Sé y me he evaluado. Es también pertinente para mí. Y también así, sin duda, para cada uno de ustedes, sin excepción. Así que escuchemos estos mensajes con humildad y con un espíritu dócil para poder crecer en el Señor. Voy a exponer acerca de estas virtudes con el propósito, hermanos, de exhortarles. No es nada personal. No se vayan a resentir conmigo. Pero si se resienten en el transcurso de estos mensajes, no es mi intención. Mi intención es que haya humildad, humillación, arrepentimiento, santificación, ajustes. A veces los ajustes son pequeños y que su voluntad, que hasta ahora no los ha hecho crecer en este fruto del Espíritu Santo, pueda ser sometida al Espíritu Santo para que Él guíe nuestra voluntad y podamos crecer y ser llenos del Espíritu Santo. Esto es el día a día, hermanos. Usted a diario ocupa mostrar amor. Usted a diario ocupa reflejar el gozo del Señor. Usted a diario ocupa paz. Que no le quiten la paz de su corazón. A diario en el trabajo, en la casa, con su cónyuge, con sus hijos, con sus empleados, con sus subalternos, con sus superiores, con el que va manejando al lado suyo, atrás suyo, enfrente suyo, con el que lo atiende al banco, donde parquea. Con todo se ocupa paciencia, hermanos. Ocupamos crecer en paciencia, en benignidad. Ocupamos que nuestro corazón esté protegido para los ataques humanamente. Y ojalá no me vayan a malentender, humanamente razonables. ¿Cómo no le va a desear el mal? No, no podemos dejar que en nuestro corazón la semilla de los pensamientos de maldad germine. Somos tentados a eso, sin duda. Pero no podemos dejar que germine, sino que germine la bondad, la misericordia, el perdón, la piedad, la fe, hermanos. Tenemos que crecer en fe, en mansedumbre y en templanza o dominio propio. Así debe ser, hermanos. Y me propongo, como les digo, estimularles, a la vez exhortarles y pastoralmente guiarles. Es decir,
Si alguno de ustedes ocupara, además de los mensajes que se van a predicar, alguna ayuda extraordinaria en los asuntos que vamos a hablar, estamos a la orden para guiarles, aconsejarles, encaminarles, orar juntos, leer la Biblia y preguntarles cómo van en estos asuntos. Porque ¿de qué sirve exponer esta serie si no crecemos en este asunto, hermanos? No serviría de nada. Quisiera que aquí hubiese una comunidad de creyentes llenos del Espíritu Santo. Muy idealista creen que soy. Hemos estudiado la iglesia desde el primer siglo. Yo creo que era una iglesia donde abundaban los creyentes llenos del Espíritu Santo. Y para eso, ¿qué ventaja tenemos? Que tenemos en esta epístola Pablo explicándonos el fruto del Espíritu Santo. Este fruto del Espíritu Santo es algo que sale o debe salir a relucir en las situaciones más tensas. O sea, para que se vea los colores del fruto, el brillo de este fruto es en las situaciones más tensas, porque cuando todo va bien, es fácil tener gozo, hermano. Es fácil decir, no, hombre, qué lindo. Miren qué alegre que estoy. No, hermano. Es en las situaciones tensas donde tenemos que ser un reflejo y que este fruto se mire y brille. La gente, cuando todo va bien, es todo amor, hermano. Todo gozo, todo picos, abrazos, todo paz y armonía, sonrisas, todo lo bueno. Pero cuando las cosas no salen como uno las desea, o no se hacen como uno quiere o como uno sugiere, o cuando las cosas se complican de manera inesperada, allí es cuando realmente resalta el fruto del Espíritu Santo. Amor, ¿ya lo saben? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 virtudes o 9 actitudes. Este fruto y cada una de estas actitudes estarán presentes en nuestras vidas en la medida que estemos llenos de la palabra y seamos constantes en la oración y en la comunión cristiana. No de manera religiosa, sino de manera genuina, que son dos cosas diferentes. Cuando abramos la Biblia y la leamos con el corazón abierto y estamos leyendo la palabra, le decimos, Señor, aquí estoy, mi corazón está abierto, toma el cincel, Padre, y destrúyeme y hazme como tú quieras, soy barro en manos del alfarero. Cuando oramos humillando nuestro ser, intercediendo, no solo por la familia de la semana, sino por nosotros mismos, nuestra alma y el resto de hermanos en la fe. Y cuando tenemos una comunión genuina, hermanos, en la comunión entre los creyentes, no todo es color de rosa. A veces hay tensiones. Entonces el fruto del Espíritu Santo reluce y esas tensiones con amor, con mansedumbre, con todo esto, y la hermandad sigue floreciendo y reina y no se marchita. Amados hermanos, el fruto del Espíritu Santo, quiero decir algo de este fruto, por si no lo sabían. Digo pues, el fruto del Espíritu Santo no es el fruto prohibido. Anhelémoslo. De ese sí podemos alimentarnos y comer. Pero algunos parecieran, no, es que ese fruto es prohibido para mí. Por mi personalidad, por mis genes, por mi carácter.
tengo tantos años, ¿para qué voy a comer de ese fruto? No, hermanos, tenemos que, figurativamente hablando, este no es el fruto prohibido, es el fruto de la llenura del Espíritu Santo. Hoy, bueno, además de introducir la serie y de ver la relevancia de la misma, me parece que o solo vengo preparado, vamos a ver si el tiempo nos da para uno más, para exponer la primera de estas virtudes, el amor. Vamos a hablar del amor. Hay una explicación de Charles Ryrie. La quiero decir de inicio. Él dice, o él escribió, que ese amor consiste en buscar la gloria de Dios en el objeto de nuestro amor. O sea que puede haber actos a primera vista que parecen faltos de caridad, dice él, pero que en realidad constituyen una expresión de amor. Si la meta, aclarémoslo, es la gloria de Dios. Por ejemplo, yo me puse a pensar, ¿por ejemplo qué? Por ejemplo, la aplicación de la disciplina cristiana, cuando es aplicada. Pero bueno, vamos al significado primario. Y para eso quiero que leamos algunos versículos. ¿Tienen sus Biblias? Juan, capítulo 13. Ustedes lo saben de memoria, hermanos. Y sé que lo viven, pero tenemos que vivirlo más intensamente. Capítulo 13 de Juan, versículo 35. Aquí lo tengo, hermanos. Subráyelo, memorícelo, troquélelo en su corazón. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. San Juan 13, 35. Vale la pena volver a leerlo, hermanos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Me estoy fijando que aquí no dice si dices que tienes amor, porque con la boca amamos a todo el mundo, hermano. Yo le pregunto, no, si tuviereis amor los unos por los otros. Preguntémosle a nuestros hijos si se sienten amados, a nuestro cónyuge, a nuestros hermanos en la fe. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer solo 2 versículos, pero hay mucho que leer. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 14. Estos versículos no son difíciles de entender, hermano. Ahí está en blanco y negro, hermano. Ahí no le busque mucho. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, dice, en muerte. Muy poco que explicar ahí, hermano. Hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. No les voy a dar espacio para que me respondan. No levanten la mano, no pidan la palabra. Aman a sus hermanos en la fe. Que hay algunos que es más difícil amar que a otros, sin duda. Pero los aman. Se aman entre ustedes, hermanos. Es real, cuando uno ama, uno quiere estar ahí, quiere pasar, nos amamos, hermanos. Espero que su respuesta, la mayoría, sea positiva.
Pero si usted mismo en este examen tiene algo que autoevaluarse, hágalo con humildad y reconozca lo del Señor y póngaselo a los pies de Cristo. Señor, me cuesta amar a fulano, a fulana. Ayúdame a derribar este sentimiento porque yo lo quiero amar o la quiero amar. Es que con Dios, hermano, no podemos llegar siendo ahí queriendo aparentar lo que no somos o lo que no sentimos. Es que Él conoce las profundidades del corazón. Allá donde nadie puede llegar, Él sabe. Él ve con claridad. En la oscuridad, Él ve con claridad. Entonces, dígale a Dios, mire, fulanito, menganito, ojalá que no sea muy larga la lista, hermano. Me cuesta, Señor. Pero como hijo tuyo no puedo seguir así. Porque ellos pueden haber fallado, pero yo, ¿por qué tengo que fallar también? Yo tengo que mostrar amor. Billy Graham se pronunció en cuanto a el amor de forma muy profunda cuando él expresó: no importa, dijo él, en qué manera expresemos nuestro testimonio o nuestra fe por el Señor Jesucristo. La ausencia de amor anula todo lo demás, dijo él. El amor supera todo cuanto podamos decir. El amor supera todo cuanto podamos poseer. Supera todo cuanto podamos servir y supera todo cuanto podamos dar. Es decir, es preeminente el amor. Y alguien de nombre Sherwood Witt escribió, él dijo y escribió: he arribado, dijo él, a la conclusión de que es inútil hablar de iglesias fuertes e iglesias débiles. Es inútil hablar de iglesias grandes e iglesias pequeñas, iglesias cálidas e iglesias frías. Tales categorías no hacen la cuestión o el punto central. Solamente, dice él, escribió él, hay iglesias que aman e iglesias que no aman. Para ser una iglesia que ama, ¿qué se ocupa? Creyentes que amen. No podemos decir que somos una iglesia que ama si dentro de los que estamos aquí no hay amor entre nosotros, hermano. Por muchos abrazos que nos demos en la bienvenida. Por muchos besos, hermanos. Para ser una iglesia que ama, debemos amarnos los unos a los otros. Con amor fraterno, como familia, hermanos. En la familia nos amamos. Sin duda, yo no tengo duda que ustedes aman a su familia. Estoy 100% seguro. A su cónyuge, a sus hijos, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas. Pero yo también soy miembro de una familia, aún en la familia con el amor más profundo, con la relación conyugal más fuerte, hay tensiones. Entonces, cuando hablamos de amor, no estamos hablando de ausencia de estas cosas, porque somos pecadores, hermanos. Ustedes tienen sus cosas, yo tengo las mías. Es decir, hay cosas que no le caen bien a la gente, pues. Hay cosas que no son prudentes que hacemos. Pero debemos amarnos. Saber que cuando yo tengo algo que no es correcto, si yo sé que es algo incorrecto, que incomoda, que, hermano, si ya lo hago, es porque yo no estoy pensando en el corazón del tercero. Si lo amo, lo evito o veo cómo lo hago. Para ser una iglesia que ama, debe estar conformada por creyentes que sabemos amarnos. Amar está tomado de la mano con perdonar. Alguien puede amar, pero nunca perdonar.
No se puede, hermanos. Así que Cristo es el mayor ejemplo. Él nos amó y nos perdonó. Nosotros tenemos un ejemplo por excelencia. Nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, quien aún estimando que nosotros somos pecadores, murió por nosotros, quien nos amó y nos perdonó cuando merecíamos ser castigados, exterminados, fusilados. Nos amó. Entonces Él puede pedir que nos amemos. Versículo por excelencia del Evangelio, o por lo menos el más conocido, vamos a decir. ¿Cuál será? ¿Juan qué? 3:16. Sé que lo sabemos de memoria. Dice, porque de tal manera, o sea, ahora va a darnos la manera para que más o menos entendamos. Nos va a poner, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único o unigénito. En verdad es unigénito, porque nosotros también somos sus hijos. Áspero de naturaleza, el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga o más tenga vida eterna. Él no nos está pidiendo que amemos de la manera que Él ama. No podemos llegar a ese nivel, hermano. Nadie, yo no voy a dar a mi hijo. Yo los amo, hermano, a ustedes. Pero no voy a dar a ninguno de mis hijos por ustedes. No me vayan a reprochar eso, pero es la verdad. Ni ustedes van a dar a los suyos por mí. Entonces Él no está, aunque nos está pidiendo el amor ágape, pero imitemos una imitación, que seamos semejantes a Cristo, para que el fruto del Espíritu Santo en una de sus virtudes sea vivo, real, genuino en nosotros, el amor. Este pasaje que estamos estudiando, Gálatas 5, es parte de un bloque más grande. Cuando empieza diciendo en el versículo 16 de Gálatas 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Hermanos, si alguna de estas cosas está muy constante en su vida o muy cercana a su vida, usted debe pedir ayuda, auxilio. Sea humilde. No espere caer en esto. Porque cuando usted llega a esto es que ya la carne la ha ido estimulando poco a poco. Y no vamos a decir sin darse cuenta, porque eso es excusarnos. Dice, adulterio, fornicación, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y la lista no termina ahí, y cosas semejantes. O cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto,
Dijo Pablo y lo repito yo. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí viene el fruto del Espíritu Santo. Pero, o más, o sin embargo, o en contraste a lo anterior, el fruto del Espíritu Santo. En esto tenemos que darnos a conocer o vivir nosotros. Es amor, que hay que estimularlo, hay que aprenderlo a veces, hay que crecer. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios nos está llamando a crecer en estas cosas, hermanos de Iglesia Bautista Berea. Seamos humildes ante la palabra del Señor todos, sin excepción alguna. Y estimulémonos para la piedad entre nosotros. Crezcamos en amor. Vamos a seguir tal vez con el amor y con otras virtudes el próximo domingo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, perdónanos por todas las faltas que hayamos cometido, Señor. Y por todas las cosas que a pesar de saber que son malas no hemos rectificado. Perdónanos por no estimularnos para ser llenos de tu Santo Espíritu. Te damos gracias porque somos morada de tu Santo Espíritu. Por gracia, sin mérito alguno, tú nos diste este honor. Pero ayúdanos a crecer en amor. Quita de nosotros el odio, la rencilla, las predisposiciones a lo que es contrario al amor. Y haz que nuestro radio de amor sea más amplio. Que amemos a nuestros hermanos en la fe. Incluso tú dices a nuestros enemigos. Ayúdanos a amar. Enséñanos a amar. Y a crecer en amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, en bondad, fe, en mansedumbre y templanza. Para tu gloria. Para que la luz, Padre, de tu iglesia brille con potencia. Para que Cristo sea exaltado, conocido. Para que el Evangelio pueda tener un impacto potente en los que nos oyen y nos conocen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Denis, podemos continuar.